gusto estar otra vez con ustedes, hermanos, esta mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hemos estado estudiando la epístola a los Gálatas, que nos muestra un marcado contraste entre los legalistas judaizantes que quieren agregar a la gracia las obras de la ley, las obras humanas. Y ciertamente todo cristiano lucha con eso. ¿En dónde está la división de ser obediente a la palabra de Dios y en dónde está caer del lado del legalismo? Por un lado podemos ser muy holgados en lo de la palabra y apelar a que Dios es amor y que Dios me conoce y que puedo pecar, pero su gracia es mayor, y tener una vida de libertinaje espiritual, y por otro lado caer en el ámbito del legalismo. El legalista es descrito como una persona que antepone el cumplimiento estricto de leyes y reglas a la relación con Dios. Es una persona que se basa más en el hacer que en el creer. Y el problema es que rige su vida con una normatividad tan estricta que lo lleva a colocarse como juez. Y todo el que no piense, crea, hable, haga lo que él piensa, dice y hace, está fuera. Es un pecador. Y el legalista establece su propia normatividad despreciando la gracia de Dios. El legalista ve todas las obras para obtener la gracia de Dios. El conocimiento bíblico, la obediencia estricta, la negatividad a no comer ciertos alimentos, a no hacer ciertas actividades, y desprecia la gracia de Dios, porque la gracia no exige más que una cosa: creer. Creer. ¿Eres un legalista? Vea Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Gálatas 4, 21 al 31. Dice la palabra de Dios: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Te rogamos que esa claridad con la cual tú revelas tu voluntad sea comprendida por nuestros corazones. Que seamos, Señor, confrontados por tu palabra, que es inerrante y que debe ser la regla de fe y conducta
de todo aquel que te llama Padre y que tú le has concedido ser su Hijo. Padre, gracias por tu gracia, porque tu gracia es mayor, porque tú simplemente demandas creer en Cristo como Señor y Salvador, para por gracia perdonar nuestras faltas, por gracia caminar contigo y por gracia llegar a la eternidad. Guía este mensaje y que nuestros corazones, al terminar el mismo, no solo sean confrontados, sino edificados y puedan, con agradecimiento, humillarse delante de tu presencia. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Aquí en Gálatas 4, del 21 al 31, vamos a estudiar 3 cualidades de la gracia de Dios que confrontan nuestra obediencia a Él. 3 cualidades de la gracia de Dios, 3 cualidades que están en este texto. La gracia tiene muchas más cualidades, pero en este texto vamos a encontrar 3 cualidades que van a confrontar no solo lo que creemos, no solo lo que sabemos, sino nuestra manera de vivir obedeciendo a Dios. Quiero que vayan al capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 6, Pablo le escribió a los Gálatas: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a partir de ese versículo hasta el versículo 31 del capítulo 4, Pablo va a estar exponiendo la confrontación entre la ley y la gracia. Para los judaizantes, Abraham era el patriarca. Ellos decían ser descendientes de Abraham y se sentían sumamente orgullosos por esa genealogía. Ellos usaban la ley como argumento. Y Pablo va aquí a resumir en estos versículos del 21 al 31 todo lo que ha expuesto a partir del capítulo 3, versículo 6. Y va a usar la ley, la misma ley que los judaizantes utilizaban como sustento para exigir que los no judíos que habían venido a Cristo por fe tuvieran que cumplir con los ritos de la ley. Así es que vamos a ver la primera cualidad de la gracia de Dios, es la evidencia histórica de la gracia. La evidencia histórica de la gracia. Aquí Pablo nos menciona en el versículo 24, con referencia a Agar y a Sara, que estas son una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una obra o narrativa que utiliza símbolos, mediante personajes, objetos o eventos, para representar ideas abstractas, a menudo con un mensaje moral o político. La exigente interpretación de la Biblia nos lleva a interpretar cada pasaje de una forma literal, de acuerdo al sentido de las palabras, y no alegorizar las palabras, sino a entender las palabras en su sentido literal, usando la gramática para entender el sentido literal de las palabras y estudiando el contexto histórico del pasaje que estamos hablando. Entonces, no nos es permitido alegorizar el texto, pero cuando un texto habla de alegoría, tenemos que atender a la alegoría. Pero más que una alegoría, en este pasaje, lo que está exponiendo Pablo, sí, es una analogía. Él va a mostrar una serie de contrastes entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac, entre la ley y la gracia, entre Israel y la iglesia. Y eso es lo que vamos a aprender del texto esta mañana.
Dice el versículo 21, díganme, y este es un imperativo, un mandato. Pablo está ordenando a los judaizantes, háblenme, díganme, los que desean estar bajo la ley, sometidos a la ley, bajo la autoridad de la ley, ¿no oyen a la ley? ¿No ponen atención al propósito de la ley? ¿No ponen atención al mensaje de la ley? ¿No entienden la ley? ¿No entienden para qué fue dada la ley? Para ellos la ley, en este contexto, es el Pentateuco. El versículo 22 dice, porque está escrito, Pablo alude y se apoya en la autoridad de la palabra de Dios revelada. La ley, el Pentateuco, fue dada por Dios a Moisés. La ley. Está escrito. ¿Qué está escrito? Que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Y aquí empieza el primer problema para los judaizantes. Se sentían orgullosos y soberbios de ser del linaje de Abraham. Nosotros tenemos por padre a Abraham, le dijeron a Jesús. Y Jesús les dijo, sí, pero eso no les exime de ser hijos del diablo. Qué contraste, ¿verdad? ¿Y cuál de los dos hijos? Si Abraham tuvo dos hijos. ¿Eres de Ismael o eres de Isaac? Y aquí empieza la confrontación. Dice que tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Ahí empieza ya una diferencia. Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Nació según la carne. Hay una diferencia en la forma en que nacieron estos hijos de Abraham. Abraham es el único padre, pero tuvo dos mujeres, una esclava y una libre. Y dice que la esclava, el hijo de la esclava, nació por las obras de la carne. Y esto, como lo vemos en Génesis, es una realidad. Vamos a estudiar la vida de Abraham rápidamente. Esto muestra un contraste entre los que viven bajo la ley y los que viven bajo la gracia. La Biblia nos refiere en Génesis capítulo 12 que Abraham, siendo de 75 años, es llamado por Dios, es justificado por Dios, es declarado justo por Dios y es enviado a Canaán. Dios le promete muchos descendientes, pero Abraham no tenía descendientes porque Sara era una mujer estéril. A los 85 años, el hijo prometido por Dios no había llegado. Sara se impacienta por ser madre y sugiere a Abraham que tenga intimidad con Agar, la sierva, y le dice, tal vez a través de ella va a venir el descendiente que estamos esperando y que nos prometió Dios. Llégate a Agar, la esclava. Esta acción, aunque en el contexto cultural de la época era permitido, no había sido ordenado por Dios. Dios no había dado esa instrucción a Abraham. Le dijo, te voy a dar un descendiente y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Pero no le dijo cuándo. Entonces, Sara sugiere a Abraham, Abraham escucha a Sara, concede la petición de Sara, tiene relación con Agar y Agar concibe un hijo. Pero fuera de la voluntad de Dios. Sara y Abraham le quisieron ayudar a Dios y generaron un tremendo problema, como lo vamos a ver. ¿Cuántas veces por no saber esperar las promesas de Dios queremos ayudar a Dios y nos anticipamos a hacer la promesa? ¿Cuántas veces? Y queremos ayudar a Dios en todo.
y lo único que hacemos son obras de la carne, obras que no son guiadas, autorizadas y santificadas por Dios, por no saber esperar. A los 86 años, Agar queda embarazada y Sara se llena de celo y empieza a hacerle la vida difícil a Agar, y ésta se ve obligada a huir, pero el Señor interviene haciendo regresar a Agar, prometiéndole cuidar de ella y de su hijo. Cuando Abraham tenía 86 años, se volvió padre. Nació Ismael, y eso está en el capítulo 16 de Génesis, a los 86 años. Pero no en la forma como Dios había establecido, sino en la forma como Él había determinado, contrario a la voluntad de Dios. A él le parecía sano, le parecía correcto, él vio las circunstancias pero no vio las consecuencias, y eso nos pasa a nosotros. Nos parece correcto pensar que si hago esto va a agradar a Dios, pero no le ha agradado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado lo que ha prometido. Él nos dijo: espera, yo sabré cuándo lo vas a tener. A los 99 años, Dios le habla a Abraham y le promete una vez más que tendrá un hijo de Sara. Y le dice a Agar: no era con Agar, Abraham, es con Sara. Y le vas a llamar Isaac. ¿Por qué? Porque Sara se ríe, dice: yo una mujer ya estéril toda la vida y a esta edad voy a tener un hijo. Y Sara burlonamente dice: a ver, es cierto, ¿no? Y Dios todavía le dice: le vas a poner por nombre Isaac, que significa risa. Ese es lo que significa Isaac. Capítulos 17 y 18 de Génesis. A los 100 años, el hijo nace, como lo mandó Dios. Pero la llegada de Isaac no causó mucha risa a Agar y a Ismael. Trajo problemas. Por 14 años, Ismael ha sido el único hijo de su padre. Y ahora le llega un hermano. A los 103 años, Isaac fue destetado, siendo de 3 años. Génesis capítulo 21, versículos 8 al 14, nos refiere que Abraham hizo una celebración conforme a la costumbre. Y en esa celebración, Ismael se burla de Isaac. Ay, el hermanito, ay, sí, ay, mira, sí. Esto causó problemas en el hogar de Abraham. Y hay una solución para terminar ese problema. Sara le dice: corre, expulsa a Agar y a su hijo, sácalos de aquí. Y Abraham, que se ve que era un hombre muy obediente a Sara, despide a su hijo. Pero esta decisión es confirmada por Dios y le dice: sí, expulsa a Agar y a Ismael. Y esto parece una historia de una familia conflictiva, pero tiene una enseñanza espiritual muy grande. Esa es la evidencia de la gracia. Dios por gracia escogió a Abraham, Dios por gracia promete un hijo a Abraham, Dios por gracia le cumple a Abraham la promesa a través de Sara, su esposa, no con otra mujer, sino con su esposa. Esa es la evidencia de la gracia. Y desde que estudiamos en el capítulo 3, versículo 6, sí, la gracia es anterior a la ley, porque Abraham es llamado cuando no hay ley. Y Dios le da la gracia a Abraham de la salvación. Entonces, ahora con este conflicto familiar vamos a ver la enseñanza espiritual de la gracia, que es el segundo punto. La enseñanza espiritual de la gracia. Versículo 24. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar. Agar e Ismael representan el pacto de la ley, el pacto mosaico, el pacto del Sinaí, el pacto de obras. Mientras que Sara e Isaac representan el pacto de gracia, la promesa, el pacto de la fe.
Versículo 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Pablo establece que los descendientes de Agar a través de Ismael llegaron a ser conocidos en todo el mundo como árabes, porque ellos surgieron hacia Arabia. Y el monte Sinaí se ubica en un área que hoy se conoce como la península arábiga. Pero el monte Sinaí fue donde se dio la ley. Representa las obras de la ley. Y por eso Pablo establece, y se lo está diciendo a los judaizantes, ustedes saben que en el Sinaí recibieron la ley, pero esa ley los esclaviza. Y por eso afirma que la Jerusalén actual, la del tiempo de Pablo, estaba esclavizada en la ley. Y bueno, aún hoy hay muchos judíos que siguen esclavizados en la ley, esperando la llegada del Mesías, porque ignoran que Jesús es el Mesías. En contraste, dice Pablo, la Jerusalén de arriba, está hablando, ¿cuál Jerusalén es la de arriba? La del cielo. Es una alusión al monte Sión. El autor de Hebreos nos dice, porque no os habéis acercado al monte que podías palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, cuando se dio la ley, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Pablo está estableciendo otro contraste. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial es libre. El verdadero cristianismo viene del cielo, no de la tierra. Y escribe en el versículo 27, porque escrito está, otra vez, vean, se apoya en la palabra de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo no quisiera enfatizar la autoridad de la palabra de Dios, no estaría escribiendo esto. Escrito está, no estaría señalando pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña eso? Que cualquier opinión que tú quieras dar con relación a Dios tiene que estar apegada a la palabra de Dios. No podemos prohibir actos, pensamientos, palabras, hechos si no tienen un fundamento bíblico. No son opiniones de hombre. Pablo no está dando su opinión, le está diciendo, escrito está. La autoridad está en la palabra, no en la experiencia humana, no en la capacidad humana, no en el ministerio humano, porque todo ministerio es puesto por Dios. Entonces, ¿quieres darle un consejo a tu esposo? ¿Quieres darle un consejo a tu hijo, a tu esposa? Con la palabra de Dios, no con tu experiencia de vida, no con lo que dicen en el radio, ni aún con los predicadores que podamos oír si esos no se están sustentando en la palabra de Dios. Versículo y capítulo, versículo y capítulo. Y aquí Pablo dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y Pablo se está apoyando en Isaías 54:1. Estas son palabras del profeta Isaías. Estas palabras fueron escritas con el propósito de confortar a los exiliados judíos en Babilonia. Pero aquí se está aplicando a Sara por su esterilidad. La esterilidad de Sara parecía un obstáculo insalvable para cumplir la promesa de Dios de dar a Abraham descendencia. Pero para Dios no hay ningún obstáculo para cumplir su palabra. Ninguno. Lo que el hombre no puede, Dios lo puede hacer. Y Dios se abre camino donde el hombre no lo ve. Versículo 28. Ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Ustedes, gentiles, gálatas, que han recibido la salvación por fe en Jesucristo, son hijos de Isaac, son hijos de la promesa, son hijos de la Jerusalén celestial.
no son hijos de la esclava. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Cuál es el ahora? La era de la iglesia. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia. Y esa es la lucha en la iglesia. La iglesia no está peleando contra los incrédulos. La iglesia pelea contra fuego amigo. Creyentes que juzgan a otros creyentes. Creyentes que dicen quién es creyente y quién no es creyente. Creyentes que imponen cargas que Jesús no las impuso. Fariseos, legalistas. La palabra fariseo significaba separados, separatistas, los que separaban. Se creían muy espirituales y los muy espirituales separan, ¿sí? Hace muchos años era yo ovejita del Señor, todavía ni pensaba en que el Señor me iba a llamar al pastorado. El pastor de ese momento nos convocó a los varones a buscar otro varón con el que orar. Y pues yo fui con un hermano y le dije, oye, pues ya viste lo que dijo el pastor, ¿podríamos tú y yo obedecer al pastor y orar el uno por el otro? No, me dice, yo solo oro con los espirituales. Ah. Y me fui. Tristemente no he encontrado un espiritual porque ya se alejó de la palabra de Dios, pero bueno, sí. Ese es el peligro en la iglesia. Esos que se sienten que levitan y que el Espíritu Santo les aletea. No. Ese es el peligro. Pablo ahora va a contrastar a los dos hijos de Abraham, Ismael y Isaac. Vamos a ver cómo Isaac ilustra varios aspectos del creyente, del genuino cristiano que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo. En primer lugar, Isaac nació por el poder de Dios. Dios esperó 25 años después de que le hizo la promesa a Abraham para cumplir su promesa. 25 años. En esos 25 años podemos decir, híjole Dios, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué no fue antes? ¿Sí? ¿Qué falta de misericordia? No. Dios mantuvo la salud en Abraham, la salud en Sara, la fuerza física en los dos. Una mujer de 100 años que pueda cargar durante 9 meses a un hijo, se necesitaba que estuviera fuerte, necesitaba que estuviera sana. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Sí? Nosotros decimos, ay, qué bárbaro, Señor, ¿cómo te tardas? No, el Señor tiene todo santa y perfectamente determinado. Entonces, esperó 25 años. Isaac nació por el poder de Dios. Isaac nació por la fidelidad de Dios. Isaac nació por la gracia de Dios. Isaac vino al mundo a través de Abraham, que representa la fe porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la fe. Y Dios le dio gracia a Sara para tener un hijo cuando toda su vida había sido estéril. Ahí está la gracia. Todos los genuinos creyentes nacen por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuánto tiempo esperó Dios para darnos la vida nueva? ¿Cuánto? Alguno a lo mejor 15, 18, 11 años. Otros más años. Oye, ¿y el ladrón en la cruz? ¿Y el ladrón en la cruz? ¿Y por qué perdemos la esperanza de que nuestro ser amado que hoy está separado de Dios pueda llegar a gozar de la gracia, de la salvación
poniendo su fe en Jesucristo? ¿Porque no lo vemos? Eso se llama incredulidad. No sabemos cuándo. No sabemos si es predestinado para salvación. Si no es predestinado, no es predestinado. Pero si es predestinado, no sabemos cuándo. Pero nuestra tarea es orar, 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 orar y seguir orando por ellos. Esa es la tarea, no otra. No estarles picando las costillas, no estarles diciendo, te vas a ir al infierno, ¿sí? Pecador, porque esos son los legalistas. Si tú no haces esto y esto y aquello, ¿sí? No, ora, oremos por los que están lejos de Dios, porque Dios los puede traer en cualquier momento. Isaac trajo gozo, como el gozo de la salvación, el gozo del que se sabe perdonado por Dios de sus pecados, de sus rebeldías, el gozo de saber que ha sido adoptado como hijo de Dios. Lo vimos en el capítulo 4. Ser adoptado hijo de Dios, poder llamarle Padre a Dios y que Él nos llame hijos. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Isaac significa gozo. Isaac creció y fue destetado. ¿Por qué? Porque hay necesidad de madurar espiritualmente en la fe. Porque la Escritura dice que tenemos que dejarlo de niños. Cuando era niño pensaba como niño. ¿Y se acuerdan que hablamos de a qué edad se hacían adultos? A los 12 años dejaban las cosas de niños. Es necesario crecer a través de alimentarnos de la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, nos dice Pedro, para que maduren espiritualmente y dejen las cosas de niños. Y dejen las cosas y enfrenten la vida como adultos espirituales, siendo responsables delante de Dios de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros actos. Fue perseguido. Génesis 21:9. Ismael, el que nació de la carne, persigue al que nació de la promesa, de la gracia, de la fe, a Isaac. Y ese es el mayor problema. La carne nos persigue. La carne se burla de nuestra fe. La carne nos jala al pecado. La carne persigue a la gracia y a la fe de un corazón genuinamente transformado. La carne, Ismael se burla y persigue, molesta, incomoda a Isaac. ¿Cuánto nos incomoda nuestra carne? ¿Cuánto nos incomoda nuestra carne para cumplir con Dios? ¿Cuántas excusas ponemos para justificar nuestra desobediencia a Dios? ¿Sí? Oye, hermano, ¿estás orando? No, pastor, la verdad es que no. ¿Y por qué no oras, hermano? Es que trabajo mucho, me levanto muy temprano, me voy muy tarde a la cama, ¿sí? No tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? ¿No tienes tiempo de platicar con Dios? ¿No tienes tiempo de abrir tu corazón y decirle, Señor, gracias por el trabajo, por la comida, por la familia, por la salud? ¿No tienes tiempo de pedirle que perdone tus pecados? ¿No tienes tiempo? No, lo que no tienes es ganas. Porque estás siendo arrastrado por tu carne. Y así podemos seguir con todas las demás. ¿Lees la Biblia? ¿Haces esto? ¿Haces aquello? Y aquí está ejemplificado. Tenemos un Ismael viviendo con nosotros, molestando a nuestro Isaac, que es el corazón transformado por la gracia de Dios. Y esto muestra la ley, las obras de la ley, las obras del hombre, las obras de la carne contra la gracia y la carne contra el espíritu. Los judaizantes querían enseñar
que la ley hacía al gentil creyente más espiritual. Tienes que cumplir con las normas de la ley. Sí, está bien que tengas a Cristo, que la fe en Cristo, eso está todo, pero tienes que cumplir con todo esto, porque si no, no eres. Y Pablo deja en claro que la ley provoca oposición porque representa la carne. Y esto ocasiona un conflicto en el genuino creyente. Lo que Pablo dijo: veo dos leyes en mí. Por un lado veo la ley de mi espíritu que quiere obedecer a Dios, pero por otro lado veo la ley de mi carne que me impide obedecer a Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Tenemos esa lucha, hermanos? Sé honesto. Si no hay esa lucha, si no hay ese conflicto, entonces no hay vida. Entonces no hay vida nueva. Entonces el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Entonces no tenemos vida eterna. Entonces seguimos siendo hijos del diablo con un barniz de espiritualidad. Porque seguimos viviendo como vivíamos sin Cristo, sin arrepentimiento, sin convicción de pecado, con conocimiento, pero sin arrepentimiento. Hay esa lucha. Ahora Pablo va a contrastar a las mujeres. Ya contrastó, ya nos vimos lo que hizo Isaac. Ahorita vamos a ver con Agar, pero ahora vamos a ver Sara y Agar. En primer lugar, Agar era esclava, pero fue la segunda mujer de Abraham. No era su esposa original. La segunda mujer de Abraham. Dios no empezó con Agar, sino con Sara. Y podemos ver la gracia de Dios para Sara. Si vemos la historia bíblica, vemos la gracia de Dios en la creación. Dios, el eterno, el autoexistente, no necesita de nada para existir. No necesita de nada. No necesita de nosotros. Él muestra su gracia en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios ordenó la tierra porque la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio Dios estableció los límites e hizo habitable la tierra. Eso es lo que significa desordenada y vacía, es inhabitable. La hizo habitable para poner al hombre, la corona de su creación, en esa creación. ¿Por qué hizo todo? Por gracia. Por gracia. Y aún después del pecado Dios mostró su gracia. ¿Por qué? Porque no le impuso a Adán y Eva una ley. No les dijo: tienes que cumplir esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto para que yo te perdone y para que te reconcilies conmigo. No. Les dijo: crean en Génesis 3:15. Crean en la simiente de la mujer que vencerá a la simiente de la serpiente. Crean y serán salvos. Eso es gracia. Esto implica que Dios es un Dios de gracia e inició todo por su gracia. Agar era esclava. 5 veces en este pasaje lo vemos, en los versículos 22, 23, 30 y 31. Sara era libre. Vimos en Gálatas 3:19, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo dice: la ley fue agregada por causa de las transgresiones del hombre. Dios agregó la ley. ¿Con qué propósito? Para mostrar el pecado del ser humano. La ley es un espejo que refleja la pecaminosidad del hombre, pero fue agregada. ¿Agregada a qué? A la gracia. Agar fue agregada a la gracia de Dios con Sara. Agar representa las obras del hombre que ignora a Dios. El hombre agregó a Agar. Agar no era la que debía tener un hijo. La unión de Abraham con Agar se llevó a cabo fuera de la voluntad de Dios. Fue el resultado de la incredulidad en las promesas de Dios.
de la desconfianza de Sara y de Abraham. Sara y Abraham vieron sus limitaciones, nunca vieron la grandeza de Dios. Fue el resultado de la incredulidad. Y eso nos pasa a nosotros. Nuestra incredulidad nos lleva a obrar, creyendo que así vamos a agradar a Dios, en lugar de esperar la promesa de Dios, en lugar de orar, en lugar de clamar, en lugar de someternos a Él. No, lo quiero ahorita, Señor. Y ahorita lo voy a tener. Ahorita. La ley, las obras de la carne no pueden dar vida, no pueden justificar, no pueden dar el Espíritu Santo, no pueden dar una herencia espiritual. Isaac nació como heredero de Abraham, pero Ismael no está considerado en esa herencia. El pacto de Dios con Abraham fue ratificado con Isaac, no con Ismael. Agar dio a luz un esclavo. Génesis 16:12 nos dice que Ismael fue un hombre fiero, indómito. Nadie lo podía controlar, pero era un esclavo. Al igual que Ismael, la vieja naturaleza, nuestra carne, está en contra de Dios. Y las reglas de la ley, del legalismo, no pueden controlar la carne. No pueden controlar la carne. Solo el Espíritu de Dios. Y por eso hay controversia entre el Espíritu y la carne. Y así podemos ver que en esta analogía de las dos mujeres, los dos pactos. El antiguo pacto, la ley; el nuevo pacto, la gracia. El antiguo pacto, Agar la esclava, va a producir hijos en esclavitud, como Ismael. Sara la libre va a producir hijos libres. Ismael concebido según la carne. Isaac concebido por la gracia de Dios. La Jerusalén terrenal está en esclavitud. La Jerusalén celestial es libre. Entonces hemos visto el antecedente histórico de la gracia a través de Abraham. Hemos visto la enseñanza espiritual de la gracia, el contraste entre ley, gracia, carne, espíritu, libre, esclavos. ¿Qué somos, hermanos? ¿Cómo obedeces a Dios? ¿Cómo obedeces a Dios? Porque eso va a manifestar si eres de la libre o de la esclava. Y llegamos al tercer punto. Las bendiciones prácticas de la gracia. Aquí viene la aplicación. ¿De qué me sirve saber la evidencia histórica? Sí, Dios por gracia esto, sí, y la enseñanza espiritual, si no obedezco. La evidencia práctica de la gracia. Versículo 30. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué está haciendo Pablo? Sustentándose en la autoridad de la palabra de Dios. Por eso les dice al principio, no oyen, no entienden la ley, no saben interpretar la Biblia, quieren interpretarla como ustedes quieren aplicarla como ustedes quieren. No. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Pablo está apelando a la autoridad de la Escritura y ahora nos cita Génesis 21 del 10 al 14. Echa fuera a la sierva. Y la Biblia nos refiere que Agar fue despedida. Fue Sara la que dio la orden, echa a tu sierva y a tu hijo, y Dios lo aprobó. Ismael había estado en el hogar por lo menos 17 años, pero su estancia no iba a ser permanente. La fe tenía que ser, al fin, tenía que ser echado fuera. No había lugar en la casa de Abraham para Agar e Ismael y convivir con Sara e Isaac. Tenía que salir la esclava y el hijo. La separación de Agar e Ismael fue permanente. Es imposible que haya armonía
entre la carne y el espíritu. Es imposible que haya armonía entre la carne y el espíritu. Es imposible mezclar la ley y la gracia, la fe y las obras. Tenemos que entender y estar convencidos que la salvación es por gracia, no por obras. Por gracia. Y que la salvación implica negar el gobierno de la carne. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niega tus deseos. Crucifica tu carne. Porque si no, no puedes unirte a mí. Y en Romanos 12, 1 y 2, Pablo dice, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Porque si no te niegas a ti mismo, tú no vas a poder adorar a Dios correctamente. Porque Dios no acepta la mezcla de la carne y la fe. Niégate a ti mismo para que compruebes la buena voluntad de Dios. Expulsa a Agar e Ismael de tu vida. Corre, expulsa tu carne. Agar no se casó otra vez. Dios no le dio la ley a otra nación o pueblo. No se la dio a su iglesia. En los tiempos de Pablo, la nación de Israel estaba bajo la esclavitud de la ley. Pero ya existía la iglesia. Y la iglesia estaba gozando como goza de la libertad bajo el gobierno de la Jerusalén de arriba que refleja a Cristo. Los judaizantes querían casar al monte Sinaí con el monte de Sión celestial. Los judaizantes decían, vamos a mezclar la ley con la fe, vamos a mezclar las obras con la gracia. No puedes mezclar. Dios establece, no adulteren. Y adulterar es alterar la esencia, la pureza de algo. No adulteres la palabra de Dios. No adulteres la santa palabra de Dios mezclándola con creencias humanas, con ritos humanos, con opiniones humanas. No puedes mezclar la carne pecaminosa con la santidad de Dios. No puedes, no podemos. ¿Para qué murió Cristo? Para librarnos de la muerte del pecado. De tal modo que el que está en Cristo, el pecado ya no se enseñorea de él. Ya no se enseñorea de él. Versículo 31. Así que hermanos, no somos hijos de la sierva, de la esclava, de las obras de la carne, de la ley, sino hijas de la libre, de Sara, de la fe, de la promesa, de la gracia. Porque para eso murió Cristo. La ley apuntaba a Cristo. Una vez que vino Cristo ya no se necesita la ley. ¿Cómo resolver este conflicto? Que está en la iglesia. Que está en la iglesia. Bueno, podemos tratar de llegar a un acuerdo con ellos. ¿Con la carne? ¿Podemos llegar a un acuerdo con la carne? Mira, de las 24 horas, peca 2 horas, el 10%. ¿Sí? El diezmo de pecado, para que te la pases tranquilo. ¿Sí? Pero el resto del día es espiritual. No es cierto. No hay forma. No hay forma. No se puede llegar a un acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué volver a confiar en los débiles y pobres rudimentos de la ley? Les dijo Pablo a los Gálatas ahí en el 4:9. ¿Por qué? ¿Por qué abandonar a Cristo, la suficiencia de Cristo, el perdón de Cristo, el amor de Cristo que nos transforma para irnos a los rudimentos de la carne? Expulsemos la carne, crucifiquemos la carne, pensamientos, palabras, motivos, intenciones. Si no son conforme a los de Dios, tenemos que matarlos. Mátalos antes que la carne te mate a ti.
debemos echarlos fuera. Está el ejemplo. Dios aprobó que Agar e Ismael fueran sacados del hogar de Abraham. Sácalos fuera. Dice la Escritura que Abraham se entristeció de gran manera, le preparó un lunch a Agar y le dijo: te tienes que ir. Era su hijo, te tienes que ir. Claro, nos va a doler dejar ir la mentira con la que hemos vivido tantos años, dejar ir el orgullo que nos sostiene, dejar ir la hipocresía, dejar ir el adulterio, dejar ir la carne nos va a doler. Pero solo así podremos mostrar la vida que Dios creó cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. El legalismo es uno de los problemas más grandes para la iglesia. Una persona puede dejar de fumar, de beber, de bailar, de ir al cine, de ver ciertas cosas y pensar que por hacer o no hacer es más espiritual que los demás y sentirse con la autoridad de juzgar a otros que no hacen lo que él piensa, hace o dice. El legalista está centrado en él mismo, en lo que sabe, en lo que hace, en lo que no hace. El legalista no está centrado en glorificar a Dios. El legalista se ama más él mismo que a Dios. El legalista quiere ser visto por los hombres, aunque sea ignorado por Dios. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién haces lo que haces o no haces? Nos jactamos de hacer cosas y se lo decimos a la familia. Es que mira lo que yo hago, y es que mira lo que yo estoy, y es que mira. No. Lo único que el legalista quiere es ser apreciado, aprobado por los hombres, no por Dios. Y como Cristo se lo dijo a los fariseos en el Sermón del Monte, los legalistas ya tienen su recompensa. Ya son admirados por los hombres. Pero Jesús les dice: nunca los conocí, hacedores de maldad. Echar fuera a la esclava y a su hijo es la solución para la iglesia de hoy. La ley no puede dar vida. El legalismo es estéril. Como afirmó Lutero, la ley no murió por mí. La ley separaba al hombre de Dios. La ley estableció el tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo, y un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de la presencia de Dios, donde estaba el Shekinah. Nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote una vez al año. No había comunión con Dios. Pero el sacrificio de Cristo rompió ese velo y abrió un camino libre al trono de la gracia de Dios. Entonces, el legalismo separa de Dios, pero la gracia mostrada en la cruz por Cristo nos reconcilia con Dios y nos permite entrar al trono de su gracia y abrir nuestros corazones con la confianza de que Dios conoce nuestros corazones, escucha nuestras peticiones y tenemos una comunión con Él. Y como lo vimos, tenemos el privilegio de llamarle Padre y de que Él nos diga Hijo. Eso es la gracia. La ley no puede dar lo que la gracia da. El legalismo no puede dar lo que Cristo da. ¿Qué dio Cristo? La justicia de Dios, el perdón de pecados, vida eterna. La gracia de Dios muestra su perdón, su amor, su misericordia, su santidad, su fidelidad, su suficiencia. La gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios nos lleva a la eternidad. Por ello su gracia es mayor. Es mayor que la ley, es mayor que las obras del hombre, porque aún la mejor obra del hombre es un trapo de inmundicia delante de la gracia y la santidad de Dios. Su gracia es mayor. Las obras
no son la raíz de la salvación, sino la evidencia de la salvación. Los legalistas hacen para merecer. La gracia te capacita para obedecer, porque ya eres. Esta gracia divina da libertad para estar en la presencia de Dios. Esta gracia divina nos guía a la santidad. Pero esta gracia divina no significa libertinaje de vivir una vida egocéntrica, centrada en nosotros. Señor, dame, Señor, quítame, Señor, sáname, Señor, enriquéceme, Señor. No, la gracia nos lleva a decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí, heme aquí. Señor, usa mi vida para cumplir tus propósitos. Señor, que yo sea un instrumento en tus manos para compartir tu gracia. Esta gracia no es egocéntrica. Esta gracia implica negarnos a nosotros mismos, implica tomar nuestra cruz cada día. ¿Qué significa la cruz? Morir al viejo hombre, morir a nuestra carne, morir al mundo, morir al pecado, morir a mi yo, para que el yo divino pueda vivir por mí, en mí, y yo pueda reflejar esa vida. Esta gracia nos lleva a vivir centrados en Cristo. Esta gracia nos lleva a aceptar la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios es el gobierno de Dios. Aceptamos el gobierno de Dios, aceptamos la soberanía de Dios cuando nos llamó a la salvación y nos llenamos de gozo por ser salvos. Pero esa soberanía implica que vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicciones, porque a vosotros os es concedido no solo creer en Dios, concedido es gracia. Se les concedió por gracia creer en Dios, pero también por gracia se les ha concedido padecer por causa de Cristo. Porque acepto la gracia salvadora, pero no acepto la gracia santificadora, cuando el sufrimiento tiene el propósito de purificar mi fe, de hacer genuina mi fe, de vivir en santidad en medio de la aflicción. Esta gracia me lleva a aceptar la soberanía de Dios. Esta gracia me lleva a conformar mi corazón a su buena, agradable y perfecta voluntad. Y para eso necesito disfrutar de la gracia, de la revelación de Dios, escudriñando las Escrituras diariamente, estudiando la palabra de Dios, gozándome con la revelación de Dios. Por su gracia tengo la Biblia, por su gracia tengo su Espíritu que me hace entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir como Dios quiere que viva. Porque la gracia divina no está centrada en mí, está centrada en Cristo. Como los puritanos decían, las Escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más alentadora de morir. Porque esto es gracia, porque su gracia es mayor. Te alabamos, Padre, y te damos gracias, Señor bendito, por tu gracia inmerecida, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por tu misericordia, porque a pesar de que nos has dado un corazón nuevo, seguimos ofendiéndote, seguimos incumpliendo promesas, seguimos siendo desobedientes y rebeldes, y escuchamos la voz del enemigo que nos dice, aprende más, estudia más, para que la gente te vea y te reconozca, exige más, para que tú seas exaltado. Esa no es la gracia, Señor. Ese es el orgullo de la carne. Esa es la ignorancia de tu plan eterno y del propósito de tu palabra. Porque tu gracia nos humilla. Porque tu gracia nos hace exclamar, gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Padre, porque el pecado ya no me gobierna y puedo vencerlo por tu gracia. Gracias, Padre, porque puedo crecer y fortalecerme espiritualmente para decir no a la tentación y al pecado. Gracias, Padre, porque caminas conmigo, junto a mí, guiándome. Gracias, Padre, porque el destino final es la eternidad.
Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te las damos. Amén.